El Señor me les bendiga en gran manera. Vamos a darle gracias a Dios por permitirnos estar acá reunidos una vez más delante de su presencia y pedirle dirección para que nos ayude a entender la palabra que hoy nos va a hablar. Soberano Señor Jesús, en estos momentos te damos gracias por tu gracia y por tu bondad. Queremos que a través de esta palabra que tú nos vas a dar hoy, esta llegue a nuestros corazones, la apliquemos en nuestra vida y la enseñemos a otros. Amén y amén. Bueno, vamos a hablar lo que muchos estamos viviendo. Cuando comenzamos la vida cristiana, comenzamos a pasar por ciertas etapas en cuanto al estado de ánimo se refiere, y esas etapas o nos acercan más al Señor o nos alejan más de Él. Vamos a mirar 5 etapas rápidamente y vamos a tomar al apóstol Pedro, el cual vivió esas etapas y que quizás muchos de nosotros hoy la estamos viviendo. La primera etapa es el primer amor. En Mateo capítulo 4, versículos 18 y 19 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Aquí vemos que cuando Jesús les hizo el llamado, dejaron todo. Cuando estamos pasando la etapa del primer amor, no nos importa qué diga la gente, no nos importa lo que digan nuestros patrones. Entramos a un sentido de pertenencia muy fuerte hacia el Señor, y realmente comenzamos a vivir lo que nosotros llamamos el amar al Señor por encima de todas las cosas. ¿Por qué? Porque somos llenos de Él y vemos cómo le ponemos una total confianza. Pero desafortunadamente nosotros no nos quedamos en ese primer amor. Vamos a la segunda etapa, que es la satisfacción del servicio. En Mateo capítulo 17, versículo del 1 al 4, dice lo siguiente: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y allí se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el Señor, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno que tú nos trajiste. Ahora que nos trajiste, estoy tan deseoso de servirte. Venga, Señor, hagamos 3 carpas, 3 enramadas para que ustedes habiten. Yo me encargo de eso, yo me dispongo. Cuando nosotros estamos pasando esa etapa del primer amor, pasamos a la segunda, que tiene que ver con estar dispuestos a ir a la iglesia a todos los cultos, a ir a todos los ayunos programados. Nos ofrecemos para lavar los baños, para barrer el templo, para infinidades de cosas. Luego pasamos a la etapa del enfriamiento por las diferentes pruebas que se enfrentan. En Mateo capítulo 26, versículo 57 en adelante, dice lo siguiente: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. ¿Qué aconteció acá? Al ver de que Jesús fue arrestado, los discípulos huyeron. El apóstol Pedro no dice la palabra que huyó junto con los demás,
sino que menciona que comenzó a seguir a Jesucristo de lejos. Cuando nosotros estamos pasando diferentes pruebas, a muchos de nosotros esas dificultades comienzan a enfriarnos espiritualmente. Nos lleva a buscar un culpable. Y casi siempre ese culpable es Dios. Señor, tú tienes la culpa porque permites las guerras, porque permites las enfermedades, porque permites que la gente mala progrese y la gente que te busca y que obedece la palabra esté enfermo, estén pasando dificultades económicas, etc. Siempre buscamos un culpable, porque eso es lo que hacen las pruebas y las aflicciones. Nos venda los ojos y el entendimiento y comenzamos a culpar a Dios y no hacernos responsables de nuestros propios actos. Pedro entonces, después, desde ese primer amor, después de tener ese don de servicio, empezó a seguir a Jesús de lejos debido al miedo y al temor de lo que podía pasar con él. Aquí vamos a pasar a la cuarta etapa, que es la negación. En Mateo capítulo 26, versículo 69 en adelante dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada, diciendo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: También éste estaba con Jesús Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Veamos entonces cómo del enfriamiento espiritual pasó a la negación. Hoy muchos que primero pasaron por ese primer amor, luego el don de servicio, el desierto en cuanto al enfriamiento espiritual, se profundizaron más en el otro desierto, que es la negación. Ya están bebiendo y matando, robando, otra vez en el adulterio, en la fornicación, otra vez en la mentira y en tantos pecados que antes tenía, y aún pecados nuevos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: cuando endurecemos el corazón hacia Dios y nos apartamos, nuestra mente comienza a ser una mente cauterizada. ¿Y qué significa una mente cauterizada? Una mente que ha cicatrizado en falso, que se ha vuelto insensible y ya le da lo mismo. Y ya lo que antes sabíamos que era malo, decimos que es bueno y comenzamos a practicarlo como si nada fuera. O nos excusamos de que Dios es amor y que como Él es amor, Él nos perdonará en el último instante de nuestra vida. Y estamos abusando de la gracia. Pero gracias a Dios, Pedro no se quedó en la etapa de la negación, que ya había sido entrar en un desierto más profundo, sino que buscó la restauración, la cual recibió el Señor. ¿Por qué? Está la etapa del arrepentimiento y la restauración, es la quinta etapa. En Mateo capítulo 26, versículo 75 dice: Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: Antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Qué significa cuando dice lloró amargamente? Que tuvo un verdadero arrepentimiento, mas no remordimiento. Y cuando una persona se arrepiente, el Señor no solamente le perdona, sino que echa al olvido sus pecados y llega a la restauración. En Mateo capítulo 21 vemos el texto de la restauración. Evangelio de San Juan capítulo 21, versículo 15 dice: Cuando hubieron comido, o sea, Jesús se había presentado después de la resurrección. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor,
tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta a mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijiste la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió Jesús, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. 3 veces el Señor le puso a prueba a Pedro. 3 veces Pedro negó al Señor. Pero 3 veces Pedro, en convicción, le dijo al Señor, sí, te amo. Ya Pedro no dijo, Señor, es que no sé si usted me perdonó, no sé si usted me perdonará, yo cometí muchos errores. No, Pedro se convenció de que el Señor le había perdonado y en gratitud misma decidió ahora sí, no solamente entregarle la vida al Señor, sino recibir con gozo el ministerio que Dios le había dado para llevar el Evangelio. Vamos entonces a orar porque quizás algunos de ustedes están en esa etapa. Quizás no el primer amor, ni la del servicio con gozo a la iglesia o al Señor, sino que está en el enfriamiento o aún en la negación. Vamos a orar para que Dios nos lleve a la restauración. Soberano, Señor Jesús, en estos momentos te damos gracias. En verdad, lo que hoy siento por ti no es lo que sentía la primera vez que te recibí en mi corazón. No leo las Sagradas Escrituras con la frecuencia que lo hacía, no me congrego como lo hacía, no ayuno como lo hacía antes, no oro con la calidad como lo hacía antes. Te pido, bendito Señor, perdón, porque al igual que el apóstol Pedro, yo he estado avanzando en esas etapas. Pero te ruego que me permitas tener esa oportunidad, o más bien aprovechar la oportunidad que tú hoy me estás dando, así como pasó con el apóstol Pedro, para ser restaurado en mi vida, en mi hogar y servirte. Porque como siervo, Señor que soy, ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, lo único que me interesa es estar siempre preparado para cuando tú vengas y alcanzar la salvación, pero mientras ese tiempo llega, servirte para que muchos lleguen a ti a través de tu siervo. Gracias por escucharme. Amén y amén. Por lo tanto, Señor, te entrego mi vida, escríbela en tu libro y así como tú te levantaste de entre los muertos, te ruego que levantes mi vida. Te recibo como mi único Salvador y Redentor a partir de este momento. Amén y amén. Bueno, les doy gracias ya para terminar a todos los que les está dando a esta enseñanza suscribir. Eso nos ayuda para que el Evangelio, aunque sea de una forma humilde, llegue a muchos hogares. Compartamos esto en las redes sociales y pidámosle a ellos que les dé suscribir, así como eventos que no tienen que ver con la ayuda espiritual, les damos multiplicación en suscripción. Vamos a hacer fama a todo lo que tenga que ver con el Señor, porque estamos en los últimos tiempos, tiempos duros, donde más necesitamos de Él. Aprovechemos el Internet como un arma para el Señor. Dios me le bendiga y hasta una próxima ocasión, si así Dios lo permite.